El señor Buda había dicho que los males del mundo eran tres: la vejez, la enfermedad y la muerte. El epílogo de la vida parece ser que es la muerte, pero esotéricamente sabemos que la muerte no existe, que es solamente un fenómeno de la vida, no es el opuesto a la vida, sino que es el complemento del nacimiento. El nacimiento y la muerte se complementan. Durante la conversación del mes de julio tratamos uno de los males del mundo, que es la enfermedad. Llegamos a la conclusión, sin ser por ello dogmáticos, sino expresando una de las tónicas de esta nueva era en la cual progresivamente nos vamos introduciendo, de que las enfermedades no son algo como corrientemente se cree, sino que es alguien. ¿Se dan cuenta ustedes de la tremenda diferencia que existe entre considerar la enfermedad como algo, a considerarlo como una entidad psicológica creada psíquicamente por nuestros pensamientos y por nuestras emociones? La ciencia actual ya ha reconocido que no existe una enfermedad puramente física, sino que es psicosomática. Se da una importancia tremenda a la psique, y la psicología moderna tendrá que introducirse en el campo de estudio esotérico si quiere estar a tono con las exigencias de esta nueva era, la cual se iniciará considerando la enfermedad como una creación mental del hombre, dotado de una personalidad psíquica y reaccionando en todos los planos del ser, y que un complejo, una tensión, será considerada siempre como el resultado de un mal enfoque mental o de una desvirtualización del aspecto emocional. La sensibilidad en el hombre moderno choca evidentemente contra la técnica que impera en nuestros días. Y esa sensibilidad, refugiándose en los mundos psíquicos, crea también enfermedades. Son las enfermedades nerviosas propias de los discípulos de esta nueva era. ¿Y quién no se siente asaeteado por esta fuerza psíquica ambiental? Esta fuerza con la cual aparentemente, como en el caso del cáncer, no se puede luchar. Cuando la medicina y la psicología, trabajando conjuntamente, tal como ha de ser, penetran en el campo hasta conscientemente y pueden localizar allí esta gigantesca estructura, esta entidad psicológica o psíquica que llamamos el cáncer, se habrá cumplimentado una de las principales exigencias de nuestra era, de esta nueva era de Acuario, en la cual progresivamente vamos introduciendo. Esto es, en síntesis, lo que dijimos en el mes de julio. Durante el mes de septiembre analizamos las causas psíquicas y cómo evitar estas causas mediante el sistema de la invocación, teniendo en cuenta que el hombre posee un gran poder en la mente que todavía no ha desarrollado, y es el arma de la cual hay que usar para poder luchar
y para finalmente destruir todas las entidades psíquicas que en el plano astral y en los bajos estratos del plano mental están actuando sobre nuestra humanidad. A partir de aquí se le ofrece al hombre moderno la posibilidad de luchar cara a cara y frente a frente desde sus más remotas raíces, desde sus fundamentos, la causa de las enfermedades físicas y los desequilibrios psíquicos, para llegar a penetrar progresivamente en el mundo mental de los significados y desde allí barrer todos los gérmenes mentales que causan perturbación ambiental y son los elementos del malestar social en todos sus niveles. El tema que vamos a tratar hoy, bajo el título genérico de la ley de restitución, tiene que ver con uno de los segundos, o uno segundo de los males que el señor Buda había descubierto en su más tierna infancia. Entonces vamos a referirnos hoy a un tema siempre interesante, precisamente por la importancia que tiene desde el ángulo de visión de la raza entera, como es el fenómeno de la muerte. La muerte, técnicamente hablando, no es ausencia de vida, sino que la conciencia se refugia en otros niveles de su constitución interna. Deja de ser en el plano físico y pasa a ser completamente, con plena libertad de movimiento, en otro nivel de conciencia, el mundo astral. Si ustedes analizan este gráfico que tenemos aquí a mi mano derecha, verán que existe un mundo espiritual y existe un mundo material. Cuando esotéricamente hablamos de un mundo material, nos referimos a los niveles mentales, astrales y físicos. Es decir, que el conjunto de la mente, de las emociones y el cuerpo constituye el mundo material, el campo de experiencia del yo, el campo donde actúan simbólicamente hablando los señores del karma. Y ustedes preguntarán quiénes son los señores del karma. Son los grandes señores del equilibrio cósmico que ajustan la ley cuando la ley ha sido alterada. No premian ni castigan. Está fuera de dudas que no existe pasión en los señores del karma, pero enseñan al hombre a ser responsable de sus actos. El que siembra vientos recoge tempestades, y aquel que a hierro mata, a hierro muere. Eso lo dijo Cristo hace 2000 años, pero anteriormente los grandes filósofos griegos y anteriormente los grandes sabios del antiguo Egipto y de la eminentísima Grecia ya lo habían dicho. El hombre es el promotor de todas sus acciones. Él crea el campo de sus situaciones, el campo llamado Kurseta, que es el campo donde precisamente se gesta la potencia, la vivencia espiritual para una futura vida, si es que ustedes aceptan nuevamente que pueda existir otra vida más allá de la presente, con sus dificultades sociales, con sus temores, sus conflictos, etcétera, etcétera. Cuando los señores del karma se manifiestan, se crea lo que podemos llamar la cruz kármica de la vida. La cruz kármica tiene 4 sectores.
en el lado del nacimiento y progresando del yo, haciendo esta forma de 8 simbólica desde el punto de vista de la numerología, de la cábala, de los caldeos, es que del punto más alto del espíritu sale una línea de luz que se introduce en la materia mediante el fenómeno del nacimiento. Este es el punto de paso de las energías que a través del nacimiento dan un arco que depende del tiempo que el ser humano está encarnado en la tierra. Dan una progresión proporcional a este diámetro o este radio y finalmente llega al fenómeno de la muerte. Se dan cuenta que el nacimiento y la muerte es esencialmente la misma cosa. En este fenómeno de restitución, el alma deja a la naturaleza todo cuanto la naturaleza le ha conferido. ¿Qué es lo que nos ha conferido la naturaleza? Un cuerpo físico, un vehículo astral o emocional y una mente capaz de coordinar. Son los 3 elementos de que yo, que están cerrados en la cárcel de la materia, aprende a distinguir del ambiente y a experimentar con el ambiente hasta finalmente será su carrera y volver al mundo espiritual. Bien, el aspecto que va del nacimiento a la edad madura, por estos 2 factores, que es la infancia y la juventud, aquí empieza la edad madura, está regida por la ley de acumulación, por la ley de absorción. El yo se apropia, por así decirlo, mediante la intervención espiritual y los señores del karma, de la materia que debe constituir sus vehículos de expresión en el tiempo. Así, conforme va avanzando, se va densificando. El yo se va encubriendo y cuando llega abajo, cuando llega ya a la espiral, al punto donde empieza la espiral a ascender hacia arriba, está, por así decirlo, en el punto máximo de acumulación. Y según se nos dice, aquí empieza ya el hombre a perder parte de sus poderes, parte de sus sentidos, parte de su inteligencia. ¿Por qué? Porque está restituyendo. El fenómeno del nacimiento se inicia con la ley de absorción. El fenómeno de la muerte está regida por la ley de la restitución. Primero, absorbemos de la naturaleza, después restituimos. Así que es bonito ver que vas envejeciendo desde el ángulo de vista esotérico, porque te das cuenta que tu misión va terminando, pero sin perder el éxtasis de vivir. Lo malo que puede ocurrir a un ser humano es que tenga miedo a la muerte. Hemos muerto tantas veces y hemos nacido tantas veces, y aún nos queda el sueño cuando vamos a dormir. Dejamos el cuerpo. Es una muerte solamente, la diferencia que existe es que el Sutratva, el hilo que conecta el yo espiritual con el mundo de los sentidos y de las sensaciones, ha prácticamente desaparecido porque ha sido cortado por los señores del karma. Vean ustedes pues que la cruz, que es el símbolo del cristianismo, no es solamente cristiano porque es la cruz cardinal, que es la cruz fija en los cielos de la astrología, y esta cruz la vemos en todas partes. Pero en el caso nuestro, en el caso de los señores del karma, cada uno de los señores del karma rige un sector. Un señor del karma rige de la infancia a la juventud. Otro señor del karma rige de la juventud a la edad madura, o la más alta configuración ya de absorción. Progresando en edad madura ya se va restituyendo la vida, y el señor del karma final prepara al hombre para la muerte. Y existe aquello que técnicamente decimos los señores del destino. ¿Qué hay que entender por señores del destino? Hemos pasado mucho tiempo hablando de los ángeles. Los ángeles, como ustedes saben, son energías individualizadas.
si pueden ustedes asignarle a cada uno de los señores del karma una hueste infinita de ángeles menores que cuiden el menester, que cuiden el proceso de la absorción, que cuidan del proceso de la restitución y están presentes en el nacimiento y están presentes en la muerte, tendremos una idea muy acabada de lo que es el fenómeno de la muerte y lo que es el fenómeno del nacimiento. Es decir, que la vida espiritual se manifiesta bajo los fenómenos conocidos: el nacimiento y la muerte. Aparentemente el hombre no interviene en el proceso, es un proceso mecánico porque el hombre no tiene todavía una idea clara de su situación espiritual. Se siente lanzado a la vorágine de la vida y da vueltas constantemente en esta rueda de muerte y nacimiento que, como ustedes saben, esotéricamente es la rueda de Samsara, es decir, aquello que hace que el hombre encarne hasta que se da cuenta que no tiene que encarnar más. Se va desgastando en el tiempo, esto cada vez es menor, llega un momento en que desaparece. El proceso que va del nacimiento a la muerte y de la muerte a la vida espiritual es la restitución del hombre a través de sus sentidos inferiores, a través de su mente inferior y a través de toda su programación con gravitación hacia el centro de la materia, hasta convertirse en un punto que analizaremos próximamente, que es el Devacán. El Devacán es la llegada a un punto en donde el hombre, la mujer, el ser humano descansan del tormento de vivir. Es un tormento vivir, ¿verdad? Porque no hemos apreciado todavía bien aquello que realmente precisamos para vivir honestamente, para vivir en paz, para vivir en armonía. Bien, existe algo muy interesante a considerar desde el ángulo de vista del hombre moderno, del hombre que ha inventado las computadoras electrónicas, la televisión en color o los grandes reactores y los cohetes espaciales. Hay una ciencia estilizada, una ciencia médica, incluso psicológica, que prepara los acontecimientos de la vida para el acto de nacimiento. La ciencia entera se vuelca aquí, en este punto, para traerte a la vida un nuevo ser. Pero ¿qué pasa cuando un ser se va? ¿Qué sabemos de la muerte para poder preparar a un ser humano? ¿Sabemos realmente lo que el ser humano necesita en el momento de la muerte? ¿Cuál es el cuidado que hay que prodigarle? ¿Qué es lo que hay que decirle? ¿Cómo hay que ilustrarle? ¿Se dan cuenta? Tenemos una ciencia para nacer, pero carecemos de ciencia para morir. Y ahí está uno de los baches más grandes de la historia planetaria y lo que perpetúa el temor a la muerte. Porque la persona, cuando piensa en la muerte, piensa automáticamente en la aniquilación. Siglos y siglos de enseñanza tradicional religiosa han dejado la mente humana en un sentido, digamos, estatificado, petrificado, solamente basado en el temor de lo que sea, porque todo el mundo tiene algo que guardar, porque nadie de nosotros es perfecto y siempre en el momento de morir teme lo que le va a pasar. El miedo incapacita la acción. Y creo que fue Krishnamurti que en cierta ocasión decía que el temor a la muerte viene engendrado por la falta de amor a la vida. ¿Se dan cuenta? Si amásemos la vida, no temeríamos la muerte, porque la muerte forma parte del proceso de la vida. Entonces el proceso va acumulándose en el tiempo y la tradición, operando sobre nosotros en un sentido hipnótico de grandes trascendencias y de grandes concentraciones de energía, nos impulsa constantemente a refugiarnos en lo que es tradicional, porque no sabemos realmente lo que existe más allá y cómo prepararnos para un acontecimiento de tal naturaleza. Y cuando la persona está ya en trance de morir, está sufriendo lo indecible,
lo que no puede explicar, porque ya sus mecanismos de acción han quedado, por así decirlo, inutilizados. Pero las personas que cuidan a los moribundos, las personas que ayudan a morir, ¿están realmente ayudando? ¿Están realmente enseñando al alma el camino que debe recorrer? ¿O las dificultades que se encontrará en este punto crucial, en este punto donde existen los ángeles del destino, en este punto definido como aquel donde existe Caronte con su nave, que debe pasarnos al otro lado? El Caronte es el ángel del destino, el propio ángel nuestro, nosotros, yo. Una vez se ha dado cuenta de su proceso, dense cuenta que hay un vacío inmenso aquí. Incluso se dice que los iniciados están indecisos al pasar esta puerta, y sin embargo hemos muerto y hemos vivido y hemos nacido y hemos experimentado durante muchos millones de años hasta llegar a nuestra condición de hombre. Analicen si no la obra de la naturaleza, o estudien ustedes también los principios de la evolución. Vean ustedes a Darwin, no es esotérico, cómo las especies a través del tiempo van evolucionando. Parece ser que al final de este proceso existe el ser humano, y el ser humano que participa igualmente de la vida animal y de la vida espiritual, y está aquí, y es aquí donde debe resolver su problema, en el Cruxetra, aquí, en este punto fatídico, en este punto que causa miedo, temor, desesperación. Debe prepararse al alma para este punto, y nosotros podemos prepararnos preguntando qué es exactamente la muerte. Un fenómeno psíquico, un fenómeno físico, un fenómeno natural, tan natural como la electricidad, cuyas causas todavía no desconocemos, porque estamos en este punto. Y hay una cierta analogía que dice: cuando el hombre comprenda la causa de la electricidad, automáticamente desaparecerá el temor a la muerte. Porque dense cuenta que el temor a la muerte es el por qué estamos trazando aquí una línea de dualidad. Estamos, por así decirlo, navegando sin saber por dónde vamos. Hemos perdido el control psíquico, hemos perdido la falta de capacidad o la capacidad mental de ver las cosas más allá de nosotros mismos. Y estamos viviendo al amparo de la tradición, porque para nosotros es mejor seguir la línea de mínima resistencia de lo que nos ha impuesto el tiempo, el pasado, que forjar por nosotros mismos nuestro destino creador. Parte del equipo kármico del hombre está forjado por el miedo al trabajo, por el miedo a la actividad, por el miedo a la suficiencia del yo. Es mejor copiar que crear. Es mejor reproducir que enaltecer la conciencia. Y ahí está, que la muerte como consecuencia siempre es un arcano. Y todos somos esotéricos, o nos decimos esotéricos, y cuando se acerca el momento de la muerte empiezan los temblores igual que cualquier persona que no tenga ningún conocimiento esotérico. Cualquier persona a veces nos da un ejemplo de serenidad ante la muerte, que el esotérico muchas veces carece de ella. ¿Se dan cuenta de ello? Bien, entonces aquí hay otro punto. Karma es una palabra técnica en el mundo del yoga, ¿verdad? Hay un karma yoga. Karma siempre indica el destino del hombre, el destino que el hombre se ha forjado a través del tiempo. Ningún pensamiento, ninguna emoción, ninguna palabra, ningún gesto deja de tener karma. Cuando pensamos, cuando sentimos, cuando actuamos, lo que realmente hacemos es enviar puntos de luz en el éter. Estamos llevando al éter ondas eléctricas que se manifiesten en el éter como colores, como sonidos, como formas geométricas. Y esto del ambiente social que nos rodea. Si pudiéramos tener en un momento dado la vista y el oído del iniciado, veríamos que aquí hay más que somos nosotros, que todo está lleno de vida, y esta vida
el descubrimiento de todas estas fuerzas, de esas energías que no vemos, pero sin embargo presentimos, nos dan la unción y nos preparan para el fenómeno de la muerte. Cuando descubramos la cuarta dimensión, que está inmersa entre nosotros, tendremos la oportunidad de poder vivir más adecuadamente, en un sentido más justo, más humano. Cuando hablamos del fenómeno del nacimiento, porque hoy trato de explicar científicamente el fenómeno del nacimiento y el fenómeno de la muerte, habrá que tener en cuenta algo muy especial. Bueno, la mona no puede llegar, está más arriba, no quedaba espacio en el crónico, y entonces ya hemos dicho así. Pero el yo y el cuerpo causal, en el cuerpo causal tenemos la representación genuina de la totalidad de todas nuestras existencias. Todo cuanto fuimos y todo cuanto seremos está en el cuerpo causal. Está dentro de unos pequeños elementos atómicos llamados esotéricamente átomos permanentes. Existen para nuestra evolución humana, tal como está en la actualidad, 3 átomos permanentes. El átomo permanente físico alojado en el corazón, que da la vitalidad al cuerpo y la vitalidad a todo el organismo. Hay el átomo permanente emocional, que ha permitido estructurar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos más elevados. Y existe un átomo permanente mental, cuya capacidad, absorbiendo del plano mental las características necesarias a su estado de evolución, ha creado nuestra mente organizada tal como lo conocemos en la actualidad. Bien, el proceso que llamamos de absorción, cada átomo permanente vibra y absorbe del ambiente circundante la cantidad y la calidad de elementos químicos orgánicos en cada plano para constituir su estructura. Cuando llega el momento de la restitución, como un gran pescador, el alma va recogiendo los hilos con los átomos permanentes, va separando de la actividad, y cuando el último de los átomos permanentes llega aquí, se produce automáticamente el fenómeno de la muerte. Pero no solamente la muerte física, existe la segunda muerte, que es la muerte del cuerpo astral, y existe una tercera muerte, que es la muerte del cuerpo mental, para que finalmente toda la capacidad de conciencia del yo se refugie en el Devacán, y de aquí no pasamos. En el Devacán existe el cumplimiento de todo aquello que hemos deseado en nuestra vida, nuestras ilusiones más elevadas, nuestros deseos más queridos, todo cuanto quisimos y no pudimos realizar, todo cuanto pudiendo realizar bien, lo hicimos mal o imperfectamente, ha quedado dentro de nuestro cuerpo psíquico creando los complejos. Y hasta que la ciencia psicológica de nuestros días no comprenda la causa de los complejos, buscando su analogía con la capacidad que tienen los átomos permanentes de expresar el pasado de nuestro yo, no se llegará a cumplir el destino de la psicología. La psicología tiene que variar completamente los métodos, porque el método de la psicología es la comprensión esotérica, que explica todas las cosas. Y si una cosa está muy elevada, si una cosa está difícil de interpretar, y si una cosa está más allá aparentemente del razonamiento, tratemos de descubrirla mediante la actividad de la intuición. Tratemos de pensar en grandes proporciones. No pensemos en un sentido típicamente personal, pensemos en un sentido realmente cósmico. De esta manera, muchas de las pequeñas dificultades, como por ejemplo la dificultad de la muerte, desaparecerán por entero. Todo esto desaparecerá porque el yo se habrá dado cuenta que todo el proceso de su vida que le causaba sufrimiento venía no solo por el desconocimiento de la ley de la observancia, la ley del acoplamiento mutuo, la ley de la seguridad personal, la ley de los afectos compartidos,
llegue a este punto y entonces de una manera total y libre pase con todo su equipo redimido a ocupar su lugar en el lugar donde le corresponde, el yo espiritual. Y la nueva debe iniciarse enseñando al ser humano que la muerte no existe, que existe una aniquilación aparente de los sentidos y de las sensaciones, pero que existen sentidos y sensaciones más allá del campo de concepción física, de extraordinario poder y de extraordinaria magnitud. Llegar a este punto, yo creo que es una de las conquistas más grandes de la nueva era. Por cuanto, si el individuo se libera del temor, automáticamente la vida tiene que verificar un cambio drástico. Las situaciones ambientales desaparecerán. Y según se nos dice, el equilibrio aparente que existe entre los campos opuestos de la vida tal como se manifiestan en el mundo de nuestros días, o los grandes bloques políticos, o los grandes continentes, no están en equilibrio, pero están en un equilibrio semiestable porque se aguantan en el miedo de los unos a los otros. Y en tanto subsista el miedo, no habrá paz en la tierra. Habrá un equilibrio que cualquier pequeño remoto acontecimiento puede alterar. Y naturalmente, ante esta crisis de valores psicológicos, lo que interesa fundamentalmente es librarnos del miedo, hacer que el miedo se convierta en nuestro aliado y no en el amo que nos obliga a hacer las cosas, que nos obliga a vivir más allá de la realidad. Entonces, las nuevas técnicas se basarán primero en la ausencia de temor, un temor que tiene que desaparecer gradualmente a medida que el individuo va haciéndose cósmico, a medida que refugia todos sus pequeños problemas, todas sus faltas de armonía en el gran karma universal que le rodea, que sea capaz de compartir y no exige de más a la vida. Y pensando con anticipación a este fenómeno, empieza en su propia juventud el fenómeno de restitución. ¿Se dan cuenta lo que significa? Que el ser humano puede restituir en su juventud a la vida todo aquello que la vida le dotó. Es que tiene que morirse porque restituya aquello que ya no es necesario. De ahí que todos los místicos, los tratados espirituales de todos los tiempos, en sus sistemas de entrenamiento, siempre han dicho: ser sencillos, porque la sencillez implica una restitución a la vida de todo aquello que no es necesario. Naturalmente que no podemos prescindir del cuerpo, que no podemos prescindir de las emociones, que no podemos prescindir de la mente, pero sí que podemos prescindir de todo aquello que es un atentado a la vida, que por tanto propicia la muerte, que es todo cuanto dentro de la mente obscurece la razón, de todo cuanto dentro del sentimiento oscurece los sentidos, las sensaciones y los deseos, y todo cuanto en un cuerpo físico es motivo de enfermedad. Es decir, restituimos aquello que no necesitamos. Entonces se dice que los iniciados se preparan de jóvenes para cuando llegue el momento de la muerte tengan una conciencia establecida ya en el mundo espiritual. Así que en parte, cuando estamos discutiendo temas extraordinariamente esotéricos como el de la muerte, estamos preparando la mente de la raza, la mente del hombre moderno, para que de una manera natural, sin esfuerzos, vaya restituyendo a la vida aquello que no le hace falta, aquello que le sobra. Con este pequeño bagaje pasa al mundo espiritual sin conflictos. Dense cuenta que no se trata de tener conocimientos esotéricos, se trata de vivir una vida esotérica, se trata de vivir simplemente, con sencillez, porque es muy difícil que penetre, como decía Cristo, un rico en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello penetre por allí. Y esto es una exageración desde el punto de vista de los sentidos.
pero significa que cuando más cargado va a ser, más dificultades tendrá a atravesar este punto fatídico de la muerte. Tendrá un vacío que le puede mantener mucho tiempo allí, aguardando el momento de la oportunidad de que alguien superior se apiade de sus errores y lo redima con el esfuerzo de su poder sobre el karma. Bien, en poco tiempo hemos dado bastantes ideas para que ustedes puedan ahora formular las preguntas, y naturalmente nos permitirá extendernos un poco más. Ustedes tienen la palabra entonces. Bueno, entonces, por todo lo que se ha hablado, tenemos que entender que mientras estamos en esta vida material, cuando más normal es la persona, más capaz es de llegar a este punto y poderlo pasar bien, porque si tener conocimientos esotéricos, entonces llegas a este punto y lo que tienes es miedo y inseguridad, tampoco sirve. O sea, lo que sirve de verdad es la naturalidad y vivir la vida pues lo más humanamente posible, porque estamos aquí en la humanidad, y después poseer sentido. Sí. A ver, cuando hablamos de un ser normal, me pregunto, ¿qué es un ser normal? Bueno, es que un ser normal, sí, es que normal, yo quiero decir ser normal, es, o sea, la palabra que se podría ajustar. Es una corriente. Sí, y luego corriente. Normal, pues sobre todo no tener vanidad y muchas cosas de estas. Sí. Uno de los problemas que enfrenta el discípulo, o la persona investigador espiritual, es que cuando tiene un poco de conocimiento se envanece. Entonces, sin darse cuenta, queda detenido en algún lugar de este misterio. Se llama el orgullo espiritual. Sí. Y el discípulo, que por sus conocimientos esotéricos e incluso por su vida esotérica tendría que pasar raramente porque posee conocimiento astral, e incluso tiene el poder de trasladarse conscientemente al plano astral. Al obtener todo el orgullo espiritual, hay que se encuentra detenido también, y tendrá que ser un maestro quien tenga que redimirlo hasta que ha perdido su bagaje y su mente quede clarificada de que el concepto de orgullo que tenía se impone de ciertas razones de tipo, digamos, psicológico. Y el orgullo, ¿quién no tiene orgullo en alguna fase de su vida o en algún momento de su razón? ¿Verdad? Todos tenemos algo de orgullo. Bien, falta de simplicidad, el orgullo que también pesa. Es un poder gravitatorio que nos obliga a descender siempre al mundo material. En cambio, la esperanza, no la esperanza en que voy a hacer esto o lo otro, sino la esperanza en la vida eterna, a la cual se refieren indistintamente los místicos de todas las religiones, es que puedes pasar este punto aquí de una manera natural. Existen, como ustedes saben, los fenómenos de la levitación. La persona que levita, hablando en un sentido muy, digamos, muy psicológico y científico, es cuando ha perdido parte de su contenido kármico. Y la levitación superior es la ascensión, que todos conocemos a través de las explicaciones de las iglesias cristianas. En todo caso, indica siempre liberación del karma por pérdida de peso gravitatorio. Los pensamientos pesan, aunque no nos demos cuenta. Las emociones y los deseos también pesan. Y naturalmente el cuerpo físico también pesa. Pero no se trata del cuerpo físico. El cuerpo físico es tal como Dios nos va a crear. Pero lo que incide en el cuerpo físico es lo que realmente hace que graviten sobre el cuerpo los estigmas de los señores del karma. Si podemos reducir una mente serena, los pensamientos controlados, una emoción estabilizada y un cuerpo físico sano, automáticamente se produce el fenómeno de la integración. Y cuando la integración significa que existe una niñez, una infancia, una juventud, una edad madura y una vejez,
integrada, complementada. Hay personas que están aquí, son niños todavía, y aquí hay personas que son todavía niños, hoy son hombres aquí. Son fenómenos que ustedes tienen que ir reconociendo progresivamente. Y la astrología tiene que tener en cuenta a los señores del karma, que actúan dentro del espacio cósmico. Por lo tanto, si ustedes analizan esto, es el dibujo de un horóscopo, cualquiera. Solamente falta poner cualidades aquí, ni más rayos. Pero siempre la cruz está en el centro. 3 cruces kármicas hacen el horóscopo del ser humano. Y a partir de aquí, la astrología tiene un campo de acción inmenso. Y en el campo de la astrología, general, astrología esotérica, y en el campo de la psicología y en el campo de la medicina. No, ya viene a ser lo mismo que se ha dicho. O sea que para llegar a una muerte, o sea, al punto que tú has dicho, el cumplir, o sea, el ser en el cumplimiento de la ley, ya establece en sí una normalidad, podríamos decir, para llegar al paso, sea ser teórico o no lo sea, pero el ser que comprende el cumplimiento de la ley. Y entonces también, tú ya lo has dicho, me parece a mí que el hombre, al ya comprender que en la nueva era es mejor no hacer creaciones o lubricaciones mentales, esto también lo has dicho, pero es la pregunta que yo tenía que hacer, pues también se libera de este peso, que se ve que en la nueva era, o sea, en estas condiciones es necesario ya no engrosar nuestro peso. Es eso lo que yo quería decir, que para poder pasar esto. Si la persona fuese sencilla, no habría problemas psicológicos. Seguramente no habría enfermedades orgánicas tampoco. Tampoco habría enfermedades de control mental. Porque lo que realmente crea las enfermedades del cuerpo físico, la falta de estabilidad emocional y la falta de certeza mental, viene regulado siempre por el peso en cada vehículo, un peso específico. Analicemos el asunto de un punto de vista científico, la gravedad, por ejemplo, porque la gravedad es lo que crea el karma. Dense cuenta que cuando el ser humano se va envolviendo en materia, está creando peso por la ley de absorción, y la ley de absorción está relacionada con la fuerza centrípeta de la naturaleza, la ley de la gravedad, ¿verdad? En tanto que lo que decíamos antes, que en el fenómeno de la restitución o en la ley de restitución, el hombre va perdiendo peso, va dejando libre. No tienes que esperar que sea la vida que te vaya pidiendo cuentas y te vaya dejando a solas contigo mismo hasta llegar al momento de la muerte, sino que en este problema que tiene enfrentado el hombre de dejar de pesar en el sentido gravitatorio en cada plano, es desde un momento en que se da cuenta de que tiene limitaciones, de que tiene más de lo que necesita, que empieza a soltar lastre. ¿Cómo vamos a subir una montaña con mucho peso encima? ¿Se dan cuenta? Entonces todo cuanto nos sobre, porque no lo tiramos. Dense cuenta que estamos cargando, estamos acumulando y llegamos a la vejez acumulando todavía. Y naturalmente cuando llegamos a este punto, viene la dificultad, porque tenemos que pasar por aquí. Y si llevamos mucho peso, mucho bagaje, no podemos pasar. Y entonces quedamos detenidos aquí, en estos bajos niveles, creando toda la confusión psíquica que se está debatiendo y que se está registrando en el momento actual. Cuánta fuerza psíquica ambiental, cuántas modificaciones negativas del ambiente vienen por la participación activa de todos aquellos que con sus sacos llenos están ahí. Y dense cuenta que un ser humano no es una piedra, es un ente psicológico capacitado para emitir vibraciones. ¿Y qué creen ustedes que pasa con las vibraciones?
No se queden ahí, están volviendo a su lugar de procedencia. Así, el karma de la humanidad, un ambiente social planetario, es siempre el resultado de la actuación psicológica del hombre y la capacidad que tiene el individuo de dejar lastre a medida que va avanzando hacia este momento. Viene la paz del alma. Cuando hablamos de paz, ¿a qué nos referimos exactamente? La paz no puede estar de nosotros, no puede coexistir en nuestra vida psicológica si está llena de cosas. ¿Dónde vamos a poner la paz si todo está lleno? La paz exige un vacío, un tremendo vacío de mente y de corazón. Y esto no es negativo. Si se dan ustedes cuenta que un vacío de cosas es un lleno de cosas divinas. Si llega un momento en la vida en que el hombre se da cuenta que tiene paz, se siente en paz. No es que la pregone la paz, es un efecto en su naturaleza y está irradiando. Pues bien, se dan cuenta que cualquier persona en este sentido de evolución, cuando está restituyendo a la vida un tiempo con interioridad, se está preparando para la muerte final, muriendo cada paso en su vida, dejando de pertenecer a las cosas y dejando que las cosas le den paz. Entonces, en vez de crear focos de energía negativa, está creando focos de energía positiva. Y entonces son aquello que Cristo definió como la sal de la tierra, aquellos que endulzan el ambiente o dan sabor al ambiente. Y esto naturalmente será uno de los atributos personales del individuo que vive en la nueva era. Pero ¿por qué hay que esperar la nueva era? Estamos ya en la nueva era si queremos. ¿Por qué vamos a esperar que sea un astro que nos diga ahora es la nueva era? ¿Verdad? Que actuar de esta manera. Una era siempre viene condicionada por lo que es el hombre, por grandes que sean las energías que proceden de Acuario, si el hombre es cristiano en sus esencias y no haga nada por remediar este caso, Acuario pasa inadvertido. Al contrario, con el peligro de aumentar, de centuplicar sus defectos. Ahí está uno de los problemas que tiene que enfrentar el investigador esotérico para hablar de los discípulos, que somos todos nosotros. Yo quería preguntar desde en qué se nota o cómo se puede considerar que un discípulo o sea que una persona es un discípulo aceptado. ¿Y se puede notar? Yo diría que están muy atentos. Porque se dice que pasa un maestro por tu lado y no lo reconoces. Y a veces el discípulo aceptado, el iniciado, que está trabajando en la oficina contigo o en un taller, es que vendrá un hombre con una estrella en la frente que todo el mundo diga soy un iniciado, adoradme, como hacen algunos, ustedes lo saben. Pero él lo sabe, el que lo es lo sabe. Naturalmente quiere saberlo. Pero puede ser que en algunos casos no lo sepa, porque es un caso de registro del cerebro. Supongan ustedes que tengamos una conciencia astral, pero que no tengamos el complemento, la célula que identifica este cuerpo astral con el cuerpo físico, a través de aquella célula. El instrumento del cerebro es maravilloso, pero está todavía en formación, está todavía en el proceso de absorción. Cuando el cerebro del ser humano llega a cero, no en el sentido de actividad, sino en el sentido de resistencia a la vida, entonces vendrá un nuevo orden de cosas. Y entonces, como todos seremos iniciados, nos reconoceremos. Porque por los frutos son reconocidos. Ahí está la respuesta. Es por los frutos que se reconoce al iniciado, o al discípulo aceptado, o el maestro en una escala mucho mayor. Así es. Como que se han indicado, en la vida de la muerte, en la Biblia, en los evangelios dice que donde hay amor no hay temor. Últimamente no se comienza la vida como se ve a la religión. Ahora, respecto al punto de que muchas personas, ya idealizados en la parte espiritual, temen al fenómeno de la noche y la letra parecía esta. Entonces, ¿qué van a pasar? A la acción espiritual, solamente sabe que cuando, claro, al tocar, al dejar, al tener la cualidad de pensar, es un acto.
y es un obstáculo para poder llegar a ese punto de elevación. Por eso, la instalando ya uno o dos individuos, pues estamos todos en la trata del paradigma, o sea, a la caída espiritual, al efecto de que nos pueda avanzar. Y en este punto de vida sencilla, que se va a empezar por el antepaisal, donde antes de Cristo la manifestó en todo su extensión, cuando dice esta palabra, solo sé en ese mar. Es un punto de unidad que dijo muy fácil, pero que también se reconoce. Sí, tienes razón. Bueno, ¿acaso es que la persona puede poseer conocimientos y sin embargo no estar atado a los conocimientos que posee? Desde el momento en que la persona sujeta a gravitación por propios merecimientos, los señores del karma son realmente impersonales, no dan ni quitan nada, solamente que son la ley. Y si el hombre está buscando siempre constantemente el proceso de absorción o el proceso de identificación con las cosas y está deteniendo el curso de su vida, aparentemente la rueda de samsara da la vuelta y vuelve a la muerte de la misma manera que vino el nacimiento. Pero ¿qué pasa aquí? Cuanto menos peso le demos en el momento de la muerte, más rápida y segura será la ascensión al mundo espiritual, al de batalla. Cuanto más peso, y el conocimiento esotérico puede ser un peso, si nos apegamos al mismo, se convierte también en un motivo de fustigación del yo, pero no sentido de avanzar, sino de retroceder, impulsa hacia abajo. Y naturalmente, el impulso hacia abajo, con esta muerte inmensa de la espiral de la evolución, no hace otra cosa que comprimirte el yo, mantenerlo siempre el centro de un conflicto. Y este mundo en conflicto, creado por muchos seres en conflicto, es la civilización actual. Son las conquistas de nuestra sociedad moderna con la sociedad de consumo, que es el sumum del momento de adquisición del yo o del proceso de absorción. Hay personas que van a comprar cosas sencillamente por tenerlas, porque van baratas, pues ahora voy a emplear esto, y tiene una serie de cosas que jamás utilizarán, porque son cosas raras y cosas que no utilizan nunca realmente, porque en cantidad masiva. Esto es la sociedad de consumo, y ustedes verán la televisión y constantemente esto, constantemente lo otro, y la gente, como no para, está hipnotizada delante de la televisión, está acumulando, está sedimentando, está en este momento adquisitivo, y siempre está lo mismo. Naturalmente, ¿quién se beneficia de esto? En el fondo nadie, porque mantiene el mundo en el estado actual que se encuentra, siempre con el temor de guerras y conflictos. Pero ¿qué pasará cuando nuestra mente se desligue de lo que vea, de lo que percibe, cuando la emoción se sienta libre de todo cuanto implique un acontecimiento o un hecho? El corazón es el que decide siempre, se arrastra de un lado a otro. Cuando el corazón queda en paz, la mente está serena, y viceversa. Deben estar de acuerdo la mente y el corazón. Cuando la mente y el corazón están de acuerdo, cuando entre la mente y el corazón existe un cero solamente, se han equilibrado por completo, entonces esto se abre constante en toda su amplitud. Entonces deja de ser un 8 la vida espiritual y la vida material y se convierte en un círculo máximo. Entonces el ser ya jamás reencarna. Ha entrado la fase de adepto. ¿Se dan cuenta? Es una figura que se puede ampliar con la explicación técnica, pero una cosa es señalar así gráficamente la cuestión y otra cosa es enfrentarte al hecho psicológico. Es más fácil ver las cosas, se presentan claras, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos después con este bagaje? A cargar de nuevo. Es la ley, es la línea de mínima resistencia que se acciona el yo. Al yo le
es más fácil adquirir que dejar. Y esto en todos los niveles sociales de la vida, en todos los espacios familiares, en el mundo profesional y finalmente en el ambiente social que nos rodea. Siempre en el fondo de la cuestión verán intereses, y estos intereses son el peso específico de la evolución, lo que mantiene en incesante movimiento la rueda de samsara, la rueda de muertes y nacimientos. ¿Y cuándo terminará esto? ¿Quién tiene la palabra? El ser humano. El ser humano que comprende integralmente la cuestión, no simplemente que intelectualmente se dé cuenta de que es verdad y diga, sí es verdad, esto ya está reconocido, y vaya cantando esto a otra persona, y así. Pero ¿quién será el que se decide dejar cosas? Ahí está el problema. Dejar de ser en el tiempo para ser de una eternidad, para ser de una misma. El yo, en la plenitud del verbo. Sí, pero... No, oye, yo pensaba que mientras decías esta fuerza centrípeta que hace que en la niñez y en la juventud, vamos por la juventud, para hablando de la nueva era, esto de adquirir las cosas para ir dejándolas, habrá una técnica para que cuando se tienen sirvan para algo creador. Y ¿cómo puede ser? Se puede ser creador y a la vez no quedar ligado a las cosas. Entonces esta técnica será la de la nueva era, y creo que la juventud de ahora es de la nueva era ya. Puede pensar cómo lo hará para ser creador y a la vez no atarse a las cosas. Si decimos a un individuo, tienes que hacer esto para librarte de otra cosa, está llegando otra vez. Porque antes nos hemos detenido a hablar del problema de la adquisición. Pero cuando el individuo adquiere una técnica, tiene otra cosa más. Y así pasa con el yoga. ¿Qué pasa con el yoga? Ahora el yoga es un interés, simplemente. Son muchas técnicas, deje esto, deje lo otro, pero los que están al frente de las instituciones, de las organizaciones, no piensan en dejar nada, piensan en tener muchas cosas. Vean ustedes la red de movimiento, siempre hay una fuerza económica que mantiene todo aquello. Bien, dense cuenta, si ahora dijera, pues bien, voy a explicarles a ustedes la técnica para dejarlo todo. Y usted naturalmente diría, sí, la técnica, pero no me quiere dejarlo. ¿Qué? No, yo hablaba del aspecto creador, no de la técnica. Pero es que en tanto exista en la mente algo que nos atrae la atención, no puede haber una superación del yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el individuo está plenamente atento observando todo cuanto ocurre, es decir, que sale del ruedo de su yo, sale de aquí, deja de estar contrañido a una situación ambiental de la clase que sea. Si está la persona muy atenta al proceso, automáticamente está liberando. Pero no estamos atentos, ahí está el problema. Yo les diría como técnica, estén atentos. No es ninguna técnica, es una ley natural, hay que estar atentos. Sino porque nos han dotado de mente. Pero el problema está que utilicemos la mente en forma creadora. Y como es creadora la mente, cuando está observando íntegramente todo cuanto ocurre, cuando no queda ningún resquicio para acumular, que todo es dejación. Y cuando hay dejación, cuando yo está en la plenitud de la observación, existe un vacío, existe una paz. Porque en la fruición de la actividad creadora, el yo se ha perdido, se ha difuminado, el temor a la muerte ha desaparecido. Existe solamente amor a la vida en aquellos momentos. Solamente existe. Así, les hablaba antes del vacío creador, que es la forma más potente, más dinámica de enfrentar la vida. Estar vacíos constantemente indica que estamos plenamente atentos en todos momentos y en todas las situaciones. Porque cuando la mente está comprometida en algo realmente interesante, no puede escapar de aquello tan interesante. Su yo está en aquello, está perdido, está difuminado, está vacío. Y entonces es cuando viene la fuerza de la naturaleza
la fuerza del espíritu y va llenando aquellos espacios que vamos dejando vacíos. Y esto es la mente creadora. Cuando la mente deja de actuar en forma sincrónica con el ambiente, cuando se sintoniza con la fuerza del espíritu, existe un paso del momento